Consultorio Jurídico. Leyes, papeles, trámites, los pasos que debemos seguir respecto a los temas judiciales a través de nuestro consultorio jurídico en fusión por Cómplice FM. Enamórate, sueña, canta, diviértete. Escucha Cómplice FM, tu nueva sensación. Emisora de cadena activa en la vereda del frente. Las emociones se sitúan en 99.7. Cálidas notas musicales para tus oídos. Para tus oídos. Las 2 en punto de la tarde, ya estamos en nuestro espacio de los viernes con el doctor Paulo Gárate, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Marlene, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial también a todos quienes nos escuchan, como cada viernes, para tratar algunas temáticas que siempre son de interés para toda la colectividad, en especial cuando muchas de ellas afectan sus derechos. Y creo que el día de hoy una de las primeras consultas que vamos a abordar, que me realizaron en forma directa y que tuve incluso la posibilidad de percibirlo por mí mismo, pues vamos a tratar el día de hoy, un tema que está preocupando especialmente a quienes ya tienen la calidad de jubilados y que han tomado la decisión de que con todos aquellos ahorros que pudieron haber obtenido en toda su vida laboral, han consolidado algún tema de emprendimiento con compañías muchas veces familiares, pero que hoy por disposición administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen que afiliarse a la Seguridad Social de manera obligatoria por tener su calidad de representantes legales. Al respecto vamos a hacer algunos análisis para verificar, por ejemplo, cuáles pueden ser las circunstancias quizás mal informativas, pienso yo en algunos de los casos, o mal conceptualizadas desde algunos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y bueno, si es que es el caso de que la disposición como tal está en aplicación, pues hacer una reflexión a todos los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a efectos de que revisen la normativa y vean todos los alcances, y ojalá pues este programa sirva un poco de base como una denuncia más bien positiva con la finalidad de que se revisen estos casos. Así es, y justamente todo esto enmarcado en los temas que hemos venido tratando las últimas semanas en cuanto a la planificación dentro de la empresa privada. Y justamente más adelante vamos a tratar sobre los tipos de contratos, pero respondamos a esta inquietud, doctor, que le han hecho llegar y que está muy relacionado con el tema que lo hemos venido abordando. Bueno, si nosotros hacemos un pequeño recordatorio histórico de lo que pasó en el año 2014, cuando estuvo de presidente del Consejo Directivo del IES el arquitecto Fernando Cordero, se expidió la resolución 464 en la que se estableció que todos los trabajadores autónomos, incluso que ejercían actividades profesionales, deberían afiliarse y aportar de manera obligatoria a la seguridad social. Así es. Recordemos que esta resolución 464, que no duró una semana, porque inmediatamente fue derogada, generó un problema social de reclamación integral que pues motivó la derogatoria de esta resolución. Y es ahí en donde se realizaron los primeros análisis respecto de si los trabajadores autónomos, aquellos que no ejercen actividades en relación de dependencia, deben o no deben afiliarse obligatoriamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fernando Cordero, cuando derogaron a través del Consejo Directivo del IES, derogaron la normativa, explicó con mucha claridad que los trabajadores autónomos no están obligados a la afiliación a la seguridad social. Sin embargo, actualmente ya desde el 1 de septiembre consta en el sistema de la plataforma informática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la afiliación de los representantes legales de las diferentes empresas con el carácter ya de obligatoria. Y digo con el carácter de obligatoria no porque en la pantalla me salga esto, sino porque
En estos días, en esta semana principalmente, han existido múltiples auditorías por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por medio de la cual se les ha notificado a las empresas a efectos de que, en un término generalmente de 3 días, procedan a la inscripción del representante legal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, so pena de sanciones. ¿Sí? Y pues es lógico, hay algunas personas que se preguntan, pero bueno, ¿en dónde quedó toda esta discusión del 2014 de que los trabajadores autónomos, no están que aquellos que no están en relación de dependencia no están obligados a afiliarse? Y bueno, no creía el tema, dije, debe existir algún error. Remití incluso personalmente con apoyo a unas personas que estaban justamente bajo esta duda. Les di elaborando una petición y les dije, acérquense a la Seguridad Social y explíquenles que ustedes son representantes legales, que técnicamente están figurando en la compañía en la calidad de tal y que no reciben una remuneración y tampoco laboran en relación de dependencia, y bajo este efecto pues se les excluya a ustedes de la afiliación y no les obliguen a realizar todo un trámite de cambio de representante legal, muchas veces de reforma incluso de sus participaciones dentro de una compañía que en ocasiones tienen el carácter de familiar. Esto principalmente para quienes ya se jubilaron. Para ellos justamente es la afección que se genera. Y voy a puntualizar por qué, Marlene. Bueno, primero analicemos varias cosas. El artículo 2 de la Ley de Seguridad Social en efecto establece de que están obligados a aportar a la seguridad social en calidad de afiliados todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual con relación laboral o sin ella. Así lo dispone el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social. En efecto, la resolución 464 que se emitió en el 2014, esta resolución tomó como base este artículo y lo único que hizo es generar normativamente las técnicas y los procedimientos para que las personas que ejecutan el trabajo autónomo pues sean afiliadas obligatoriamente a la Seguridad Social. Yo soy, por ejemplo, un profesional que ejerzo libremente mi profesión y yo facturo mensualmente. Esta factura sería considerada la materia gravada de mis ingresos para realizar el aporte a la Seguridad Social sobre una base del 20.6% que representaría el aporte total como patrono. ¿Sí? ¿Ya? Dejo esto claro porque a pesar de que la ley así lo prevé, la resolución 464 que se expidió también en consecuencia tenía una base justificada e incluso normativa. Estaba ahí, pero el conflicto social, la legitimidad en la aceptación de esta norma como tal, pues es lo que provocó la derogatoria de dicha resolución y generó que las propias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social revoquen la medida y más bien anuncien de que la interpretación que debe tener la Ley de Seguridad Social por varias consultas incluso que realizaron, la interpretación como tal del aporte obligatorio es exclusivamente para quienes ejercen actividades en relación de dependencia. Y hago este análisis porque estamos volviendo a esa época nuevamente y empezamos a ingresar este tipo de obligaciones poco a poco y observamos pues una regresividad, no tanto en los derechos, sino más bien en el discurso que se generó en su momento. Así es. ¿Cuál es la afección que se genera en la actualidad? Bueno, usted, por ejemplo, Marlene, tuvo la oportunidad de jubilarse. Y esta jubilación le da derecho a una pensión vitalicia. Así es. Y esta pensión vitalicia tiene como consecuencia la cesantía o el cese de sus actividades de forma permanente. En consecuencia, si usted está jubilada y está recibiendo una pensión, no podría beneficiarse de una remuneración y reingresar al Seguro Social sin que esta pensión se vea afectada en un porcentaje del 40% aproximadamente. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a aportar al Seguro Social y reingreso al Seguro Social, mi proceso de jubilación
puede llegar a suspenderse parcialmente para que el Seguro Social me deje de pagar a mí toda la pensión que venía percibiendo y únicamente me pague un porcentaje, con la opción que más adelante, con los nuevos años de aportación, yo pueda mejorar mi pensión jubilar. Pero eso ya es decisión, por ejemplo, de cada uno, Es la si así lo desean. Así es una decisión personal. De hecho, hay muchas personas que, habiéndose jubilado, han tomado la decisión por su necesidad económica de reincorporarse de pronto a una actividad laboral, quizá porque es bien remunerada y por cuanto este beneficio pues supera el valor de la pensión habitual. Exacto. Y esto pues lógicamente que le va a traer dar una oportunidad, ¿no? porque si yo me jubilé de pronto con una base de $400 y me piden que ingrese a prestar un trabajo en relación de dependencia con $1,000, yo pierdo el porcentaje de la pensión y recibiré de pronto unos 230, 240 de pensión y recibo mi sueldo de los $1,000. Y así también estoy sumando, ¿no para una nueva jubilación? Y de paso voy mejorando posteriormente los años y las aportaciones para que en mi jubilación posterior ya no se calcule sobre la base de los 400, sino en consideración a los nuevos aportes, pues tenga una mejor jubilación. Y me parece muy lógico que así funcionen las cosas y es un beneficio para el trabajador. Pero ¿qué sucede con aquellos jubilados que tuvieron la decisión, que tomaron la decisión de tomar sus ahorros y emprender, por ejemplo, en una empresa pequeña, que tienen que hacerla bajo la figura de una personería jurídica como una compañía o una sociedad anónima, por ejemplo? Esta gente, hoy por hoy, ¿qué es lo que hace? Toma a sus hijos y genera una sociedad, forman su microemprendimiento. Recordemos del discurso del señor presidente hace pocos días, en el que decía: vamos a reformar la ley de compañías y vamos a mejorar todo el tema de inversión en el microemprendimiento. Vamos a darles oportunidad para que aquellos que tengan ingresos inferiores a los $300,000, pues tengan esa oportunidad de emprender sin tributo, sin impuesto, y que puedan pues abrir el mercado. Mire usted que con esta circunstancia les estamos poniendo un obstáculo. El día de ayer acudí a las oficinas del IES en Azogues. ¿Por qué? Porque cuando mandé el escrito no habían querido recibir el escrito, a pesar de que es obligación de los funcionarios públicos hacerlo, y motivar su respuesta de manera escrita. No puedo simplemente decir: sabe que no le recibo porque no quiero recibirle. No puede hacer eso. Tienen la obligación de recibir y de responder de la misma manera. Dadas de esas circunstancias, tuve que trasladarme a la ciudad de Azogues, tuve contacto con el departamento jurídico y el departamento de historia laboral y les hice la consulta. Bueno, en el caso particular de este grupo, son un grupo de jubilados que decidieron conformar una pequeña hostería a nivel familiar. Y esta hostería a nivel familiar, de ellos, en donde también son parte los familiares como socios, ¿sí? La gerente es una persona que tiene jubilación y pensión jubilar. El IES realiza la auditoría y le dice: mire, usted tiene que obligatoriamente afiliarse a la Seguridad Social. La señora, pues muy preocupada, le contesta: claro, bueno, si yo me afilio a la Seguridad Social, primero que no estoy percibiendo ingreso porque esto es de la familia. Y segundo, si me afilio, pierdo parte de mi pensión. ¿Qué debo hacer? Bueno, no hay problema. Cambie el representante legal. Pero ¿cómo cambio la representación legal si yo soy accionista, claro, soy la mayoritaria? Y los yo demás soy el son representante. Mis hijos y yo soy el representante legal, claro, no y quiero estar acá porque yo quiero defender mis intereses. Pero bueno, en esta circunstancia, por ejemplo, en este caso muy concreto, esta persona, por esta disposición administrativa o requerimiento administrativo, debería renunciar a la gerencia si quiere mantener su pensión, y no podría pues emprender, como siempre se ha dicho en este discurso de tratar de hacer las cosas mejor, no podría, por ejemplo, ya generar este emprendimiento porque estaría limitada a pertenecer a esta compañía en esa calidad. Y esto para mí es absolutamente ilógico y considero que no se está analizando el contenido del artículo 2021 del Código Civil, que es claro determinar que quienes ejerzan funciones de mandato, entre ellas el representante legal de una empresa,
puede ejercer el mandato en forma gratuita o en forma remunerada. Ah, y eso está especificado Sí, en el artículo. Es claro. Esta contextualización bastante clara tiene una lógica, porque no todos los representantes legales ganan. Así Hay es. representantes Sí, legales que, siendo parte de la sociedad, están en espera de sus acciones y están emprendiendo. En consecuencia, mal podrían generar una materia gravada tanto para tributación cuanto para generación de aportes, y sobre todo sin tener todos los beneficios que en la afiliación de la seguridad social se entiende son propios de la relación de dependencia. Entramos en un conflicto normativo. Mientras el artículo 308 del Código del Trabajo nos dice a nosotros que quien ejerce funciones de mandato no puede ser considerado empleado y tampoco puede ser considerado alguien que esté sujeto a una relación de dependencia, esto con la finalidad de evitar de que perciba utilidades, por ejemplo. ¿Sí? No puede percibir utilidades porque las utilidades son propias de los trabajadores, no son de los accionistas o de los representantes legales. ¿Así? Ellos no pueden percibir utilidades dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque les estarían quitando el beneficio a De quienes los trabajan empleados. para ellos. Ajá. ¿Sí? Si yo soy el dueño de la empresa y yo soy el representante legal de la empresa y el día de mañana cobro utilidades, perjudico el monto global del cálculo del 15% de las utilidades a las cuales tendrían derecho los trabajadores. Por ello es que el artículo 308 del Código del Trabajo es muy claro en determinar que las personas que ejercen la representación legal, el mandato, la administración de la empresa no pueden ser considerados como empleados y por ende no podrían tampoco beneficiarse de todo lo que implica una relación de dependencia en su magnitud. Si es que no hay relación de dependencia, tampoco debería haber afiliación a la seguridad social. Claro. Y si le afilio a la seguridad social, ¿cómo justifico la relación de dependencia? Entonces, entramos en un conflicto acá de qué es lo que realmente estamos aplicando cuando disponemos que los representantes legales sean afiliados obligatoriamente. ¿Qué debo justificar? Debo justificar que estoy afiliando a un trabajador autónomo, y si estoy afiliando a un trabajador autónomo que no tiene relación de dependencia, estoy volviendo a darle vida a aquella resolución 464 que en el 2014 ya fue derogada por todo el conflicto social que generó y porque no tenía una lógica técnica que implique pues que esta afiliación vaya a convertirse en una caotización total en la economía de muchos profesionales que ejercían libremente y que tenían una empresa. Hay que reflexionar sobre estos temas y bajo estas circunstancias pues si vale la pena hacerle un llamado a quienes nos escuchan en la seguridad social. Puede ser que de pronto esta resolución administrativa fue mal interpretada por sus funcionarios, pero ayer yo tuve personalmente la oportunidad de recibir esta noticia. Están obligados y si es que no les afilian, están dispuestos a emitir sanciones. Créame que vine realmente sorprendido porque todos esos emprendimientos, por ejemplo, que se han generado para los grupos de atención prioritaria, para el adulto mayor, para este grupo de gente que ha salido con la finalidad de generar una compañía, le voy a poner un caso en particular. Si es que 3 adultos mayores que se jubilaron, formaron una compañía y uno de ellos es el representante legal, para darle gusto ahora a esta disposición administrativa, deberían, uno de los 3, de pronto renunciar a la gerencia o renunciar a una parte de su pensión de jubilación. O en su defecto se verían obligados a vender parte de sus acciones a una persona que no tenga la calidad de jubilado. ¿Es eso justo y lógico? No es para nada lógico. Claro, uno de los integrantes de esa compañía tiene que hacer un sacrificio por los demás para que el resto no se vea perjudicado también. Y eso no es justo ni para él, ni para la empresa, ni para ese proyecto de emprendimiento. Es que ya esa pensión jubilar la adquirió, ya es un derecho. Así es. Por principio de progresividad. Si es que yo estoy prestando mi contingente para emprender en esta compañía, no necesariamente implica que eso tenga una remuneración. Recordemos que la misma seguridad social, en el artículo 11 en la Ley de Seguridad Social, habla del concepto de la materia gravada, y la materia gravada para efectos del cálculo de las aportaciones al Seguro General Obligatoria, se entiende que la materia gravada es todo ingreso susceptible de apreciación pecuniaria. Entonces, si yo quiero determinar ante alguien, ante un representante legal,
que él está percibiendo un ingreso y no está declarando este ingreso a la seguridad social, hasta ahí, por ejemplo, es aceptable. Pero si es que no tengo la forma de justificar de que ese ingreso existe, si es que no existe esa apreciación del ingreso pecuniariamente, mal podría la seguridad social exigirle a un representante legal que genere un aporte sobre lo que no tiene. Así es. No tiene. Y esto, créame, me ha dejado muy sorprendido el día de ayer, y hay mucha gente que me ha llamado. Ayer conversé sobre este tema con algunas personas. Hay mucha gente que me ha llamado y me dice, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Oiga, es que es bastante preocupante. Y doctor, justamente sobre este tema tenemos un mensaje de WhatsApp, nos escriben lo siguiente: estimados señores cómplice, un representante legal que ha firmado un contrato amparado en el Código Civil debe ser afiliado por la empresa. Pues de lo que el propio IES nos ha dicho es que no deben ser afiliados por la empresa, no recibir beneficios de ley, primero, 13º, 14º, utilidades, sino que más bien debe ser afiliado voluntario. Además, en las auditorías que hemos tenido, se nos ha indicado que por ser de mandato no está amparado por el Código Laboral. Es por ello que a los representantes legales no se los incluye en nómina, sino mediante la emisión de factura. Dice, qué confusión todo esto. Es una total confusión, y vuelvo a tomar de referencia la base jurídica. Artículo 2021 del Código Civil. El mandato puede ser gratuito o puede ser remunerado. Partiendo de este elemento, el gratuito por ningún concepto, desde mi punto de vista, podría ser sujeto de obligatoriedad de afiliación a la seguridad social, como lo están haciendo ahora, indicándoles que su afiliación tiene que ser sobre el salario básico. Para mí, desde ningún concepto, porque es gratuito. No reciben y al nada. ser gratuito no hay materia gravada. Y si no tengo materia gravada, que es el ingreso pecuniario, pues mal podría, sobre un ingreso inexistente, poner un gravamen, un valor de seguro. Del claro, seguro. de No puedo hacer seguro. eso. Esto como primer punto. Segundo punto, quienes están actualmente percibiendo un ingreso por factura como honorario, esto corresponde, en el artículo 2021 del Código Civil, corresponde a un mandato remunerado. Esa remuneración se cobra vía factura. Eso para mí es un trabajo autónomo. Es un trabajo autónomo. Y el trabajo autónomo es aquel que está fuera del concepto de la relación de dependencia, porque la relación de dependencia solamente se configura de conformidad con el artículo 8 del Código del Trabajo vía contrato individual de trabajo. Y tampoco necesita estar afiliado al Seguro Social. Para mí tampoco necesitaría estar afiliado. ¿Por qué? Porque a pesar de que el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social establece la obligatoriedad de la afiliación del trabajador autónomo conforme consta en el artículo 2 literal B de esta ley que anuncio, hay que tomar en cuenta también la legitimidad de la aplicación de toda la norma, y para ello he hecho referencia a lo que sucedió ya en el año 2014 con la resolución 464, que sobre este tema ya se pronunció y en el cual existieron incluso muchas acciones de protección que se presentaron a nivel nacional en contra de la afiliación obligatoria de quienes ejercen un trabajo autónomo. Y vamos con el tercer elemento. Nos dicen que no es afiliación obligatoria por el patrono, tampoco es afiliación en relación de dependencia, debe de ser afiliación voluntaria. Entonces, si es afiliación voluntaria, ¿por qué estoy obligado a afiliarme? Claro, lo voluntario no es obligación. Exacto, o sea, si es afiliación voluntaria, ¿por qué tengo la opción en el sistema de aportar el 17.6% cuando yo no quiero hacerlo? Por eso es voluntaria. Si es que yo quiero, aporto; si no quiero, no aporto. Yo pienso que en este sentido el IES tiene que tomar decisiones que vayan encaminadas a enmendar todas estas dudas, pero sin perjudicar los derechos, especialmente de la gente que está en una fase de jubilación o que ya se ha jubilado y percibiendo la pensión por esta circunstancia, por esta exigencia administrativa, se verían afectados en sus emprendimientos y muchas veces incluso obligados a salir de una compañía en la calidad en la que están o dar paso a que terceros ingresen. ¿Solo por qué? Porque una disposición administrativa así lo prevé. Es casi como decir que con esto le estamos condicionando, en el caso de una compañía de unos 3 jubilados,
Le estaríamos condicionando al jubilado a pagar un impuesto que no debería pagar. No es impuesto, pero casi así suena. Así suena, ¿no es cierto? Y así resulta para el afiliado o para la persona que no necesita o no quiere. Me están quitando parte de mi pensión solo por ser representante legal. No es justo. Es injusto, totalmente. Y a lo que nos acota también nuestro amigo oyente en el mensaje que le leíamos hace un momento, doctor. ¿Qué ley prevalece entonces? ¿La de seguridad social o el Código Civil? Podríamos tener problemas tributarios, ya que si no se lo afilia al mandatario, los pagos se convierten en no deducibles. Estamos en una inseguridad jurídica con el IES, menciona. Bueno, en el caso de no deducibles, si le remite una factura, bueno, la factura está ahí y eso tributariamente puede manejarse de manera contable. Sin embargo, para justificar la relación de dependencia, ahí sí, por ejemplo, necesita estar afiliado a la Seguridad Social y tener en nómina al gerente como relación de dependencia. Es preocupante. Sí. Es preocupante todo el concepto. Yo quiero recordar aquí un tema. La Ley de Seguridad Social es una ley especial. Por ende, esta ley especial como tal prevalece sobre otras leyes de carácter general. Y dentro de las normas de carácter general, una de ellas es el Código Civil. Sin embargo, a pesar de que esta norma, y quiero ser claro en esto, Marlene, voy a leer textualmente lo que dispone la Ley de Seguridad Social en el artículo 2. Son sujetos obligados a solicitar la protección del seguro general obligatorio en calidad de afiliados todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o por la prestación de un servicio físico o intelectual con relación laboral o sin ella. Ojo, ¿sí? En particular, el trabajador en relación de dependencia, el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente. Nótese entonces que la Ley de Seguridad Social, sí, es cierto, la Ley de Seguridad Social en un sistema en donde la seguridad social funciona, esto es lo lógico. Esta es la visión y este es el deber ser de una seguridad social que realmente protege. Pero en una seguridad social que muestra déficit, en una seguridad social que tiene montos por miles, hablamos ya de miles de dólares y millones, y ahora con todos los déficits, incluso sancionados por la Organización Internacional del Trabajo, esto como tal no es aceptable. Una norma, para que tenga una validez total, tiene que ser legal y legítima. Legal en el sentido de la legalidad, en el sentido de que está aprobada y está publicada en el registro oficial, y es cierto, está publicada en el registro social, pero tiene que ser legítima, porque siendo legítima tiene la aceptación o el acatamiento de quienes están sujetos a esta ley. Legítimamente este pueblo ya en el 2014 se pronunció al respecto, y legítimamente muchas autoridades administrativas reconocieron esto como una realidad. En consecuencia, ¿dónde está el discurso del 2014 de que los trabajadores autónomos no están sujetos o no son sujetos obligatorios de afiliación a la seguridad social? Que alguien me responda, tome de referencia la publicación que está en El Comercio en el año 2014, que tomé de referencia para este criterio, en donde constan vía Twitter incluso los mismos comentarios del arquitecto Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del IES en ese entonces. Que alguien me diga en esta historia cómo el doble discurso llega a ser un triple discurso y estamos cambiando las cosas poco a poco en este momento. Doctor, sería bueno a raíz de todo esto y vamos a analizar la posibilidad de invitar en un próximo espacio con usted acá también a un funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que responda a todas estas inquietudes y sobre todo estas dudas que tenemos como ciudadanos, como afiliados y muchos como jubilados. Doctor, vamos a hacer una pausa para retornar con más de este tema y por supuesto ya estaríamos abordando parte de lo que habíamos anunciado en cuanto a los tipos de contratos en esta planificación de la empresa privada. Esta es tu nueva sensación, Cómplice FM. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso, 2:32 p.m. Bueno, un tema bastante preocupante, doctor, el que hemos estado abordando en estos primeros minutos.
Y tal vez nos tomemos un poco más de tiempo porque hay cosas que hay que analizar y también porque la gente está interactuando, nos están escribiendo, incluso vamos a recibir algunas llamadas, doctor. Lo que usted nos ha comentado, nos ha compartido en esta situación de tratar de obligar a las personas, principalmente a los jubilados que ya cumplieron su etapa, que ya dieron a la seguridad social y ahora están recibiendo ese beneficio como es la cesantía, y tener que presionar o sentirse presionados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nuevamente se afilien, es una cosa en realidad que nos preocupa. Se afilien siempre que estén, esto hay que aclararlo, sí, siempre que estén en calidad de representantes legales. Hacíamos un análisis por interno, Marlene, de lo preocupante que es todo esto. Lo que decía nuestro amigo vía WhatsApp es cierto. Estamos en un proceso de inseguridad jurídica por la falta de coordinación entre las diferentes entidades que forman parte de este sistema en general el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Trabajo y el IES. ¿Y por qué le digo esto? Actualmente un gerente factura y por esa facturación que emite, la compañía le retiene ya el 10% por el impuesto de servicios, por los servicios profesionales que presta. Le retiene el 12% del IVA, ya estamos hablando del 22%. Y ahí están ya dos y bajo impuestos. esta concepción, si el representante legal está obligado a afiliarse a la Seguridad Social, sobre el costo de esa factura debería aportar el 17.6% si es aporte voluntario y el 20.6% si es que es aporte patronal. Hablamos casi del 50%. Bueno, sumemos 20 y 20 más 22%, ¿no es cierto? Más el 20.6%, estaríamos hablando ya de 42.6% de cada $100, usted perdería casi la mitad. No, no es justo. Y ojo, que el anuncio de la nueva reforma tributaria se enfoca que todos aquellos que ganen más de $3,000, ¿sí?, el impuesto a la renta también se va a incrementar. Entonces el eco de este impuesto sobre el 25% sería el 25% más el 20.6% más el 12% del IVA y más este valor de la retención ya subiría 15 puntos más. Es una Entonces, barbaridad. ¿cuánto va a percibir alguien? Hoy por hoy, ganando menos, gano más. Sin trabajar, un pensionado, por ejemplo, alguien que ya se haya jubilado, que tenga una compañía, con esta disposición va a decir, mire, ¿sabe qué? Prefiero no hacer nada, quedarme ahí mi pensión y listo. Y esto detiene el impulso económico de nuestro país. Así es, y los no emprendimientos. Es lógico ni es justo. Los emprendimientos, la microempresa es lo que le mantiene vivo a este país. Recuerden que la inversión extranjera no ha llegado, pero la microempresa le ha sacado a este país adelante. Y atacarle a la microempresa no es un enfoque positivo en la forma ni política, menos social. No debe atacarse socialmente a la gente de esta forma. Así es, totalmente de acuerdo, doctor. En realidad, bueno, este análisis que usted ha hecho nos ha sorprendido, pero bueno, también nuestros amigos oyentes de alguna manera con esto tienen algunas bases y en cuanto a saber qué es lo que tienen que hacer, qué pasos deben seguir para, si es que muchos de ellos tal vez que nos están escuchando están en estos inconvenientes, están con estos problemas en cuanto a ser o prácticamente mantenerse en esta obligación de afiliarse cuando ya la gente en realidad no lo desea. Esto a partir de que ya usted se ha jubilado y está emprendiendo otras cosas que antes lo pensaba y lo había planificado. Sí, hay muchas compañías familiares que están en este problema. Bueno, atendamos esta llamada para ver. Bueno, perdimos ya la llamada, pero bueno, doctor, en todo caso, vamos ahora sí a atender este contacto telefónico, ya que hemos tenido algunas llamadas de nuestros amigos oyentes. Buenas tardes, Cómplice FM. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Hilda Bernal. Buenas tardes, mi estimada Hilda. ¿Usted tiene alguna consulta para el doctor Gárate? Sí, yo quiero un saludo especial para el doctor. Y una preguntita, pero yo estoy próxima a jubilarme. Bueno, yo entendí que a las compañías o a las personas que crean las compañías que afectaría. Pero también, no sé, yo tengo RUF y tengo una razón social y si tengo supuestamente empleadas, que yo desde hace años no trabajo porque tengo un problema de salud, pero mantengo la razón social y mantengo a una hermana como empleada.
Entonces, ¿me afectaría a mí en algo si es que me jubilo y sigo manteniendo a ella como empleada? Bueno, en el tema de las personas naturales no ha existido ninguna disposición en lo absoluto. Hay que recalcar que la representación legal generalmente se la fija a las personas jurídicas. Estas son sociedades y compañías o sociedades de hecho que fueron constituidas en forma legal. Así que si su aporte está en esta forma, tranquila, no pasa nada en su situación. Es una persona natural que está cumpliendo con su aportación y en todo caso para fines del cálculo de su pensión jubilar se tomará en consideración sus aportes, más no lo que esté alrededor de su negocio en base a su razón social. No hay razón para preocuparse. Sobre todo porque, como usted lo menciona, no es una persona jurídica, sino una persona natural. Así es, tiene una razón social. Yo tengo una razón social de pronto como Gárate y Asociados, pero el RUG mío es personal, ¿no es cierto? Entonces ya es persona natural usted. Así es, persona natural. Perfecto. Doctor, bueno, y para avanzar más en el tema que habíamos anunciado, tal vez algo que desea añadir respecto a lo que no, más bien si nuestros radioescuchas quieren emitir algún comentario sobre este tema, creo que es el momento de dejar los micrófonos abiertos para que ustedes puedan participar sobre todas las inquietudes que tengan al respecto. Así es, vamos a recibir justamente otra llamada. Buenas tardes, Cómplice FM. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, buenas tardes. Soy Pilar de Páez. Buenas tardes, le escuchamos. Sabe que quería hacerle la consulta, doctor, justo aprovechando porque estuvimos ayer en el IES con mi esposo. Él se jubiló y hace unos 2 meses le hicieron como una previa para saber cuánto iba a coger. Y según la escala que tenía el seguro para 65 años y 300 aportaciones, le correspondían 1.780. Se jubiló en el mes de septiembre y le bajaron a 1.450. Ayer fuimos a averiguar y dijeron que sí, que han hecho un cálculo geométrico que ahora es así. Entonces quería saber si es legal que les bajen, porque justo la chica ayer nos dijo que no es el único caso que un señor le han bajado de 300 a 200 la pensión que ha venido ya recibiendo. Entonces quería consultar si eso es legal. Bueno, la semana anterior tratamos justamente este tema. Habíamos abordado el cómo en la práctica, la nueva fórmula matemática fijada por el IES en relación al cálculo de la base de la base para la jubilación patronal en la 60ª parte del producto de los 5 mejores años iba a afectar. Aquí la prueba. Y eso justamente hablábamos porque fue recientemente ingresado ya al registro oficial desde el mes de septiembre, nos comentaba usted, doctor. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Muchas de las jubilaciones de la gente que acudió antes de la expedición de esta resolución, la gente acudió a la Seguridad Social con el ánimo de informarse cómo iba a planificar su futuro. Le dijeron, mire, calculando con el promedio de los 5 mejores años, pues usted iba a tener un ingreso de esta naturaleza. Ahora, como se expidió en el mes de septiembre esta nueva resolución con esta mágica fórmula matemática, pues en la práctica le dijeron, ¿sabe qué? Ahora ya no calculamos el promedio, ahora estamos calculando la 60ª parte del producto de los 5 mejores años. Pues listo, ahí está la afección y la regresividad en los derechos. Constitucionalmente, en materia de derechos humanos y especialmente en el tema del trabajo, que es un derecho humano, no puede existir regresividad. La reflexión, por favor, a los señores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es justificativo para nada que paguen justos por pecadores en relación al discurso, un discurso para mí equivocado, en el sentido de que hay personas que en los últimos meses se están aportando por valores millonarios con la finalidad de beneficiarse del promedio. Señores, para eso existe el fraude a la seguridad social. Así y ustedes tienen la acción administrativa para anular todas esas pensiones, pero no toquen la pensión de alguien que aportó legalmente, de buena fe, toda su vida. No es justo. Usted tiene las opciones, como muchos que han pasado por este problema, de presentar una acción extraordinaria, una acción de protección, porque a mi forma de ver vulnera principios constitucionales. Esperemos que esa independencia de la justicia se vea marcada
cuando se presenten estas acciones, la independencia de la justicia se vea marcada por lo que justamente está llamada a defender derechos y más aún de grupos de atención prioritaria. Doctor, bueno, acá también tenemos otro comentario, pero bueno, antes vamos a recibir el contacto telefónico para que no nos esperen mucho tiempo en línea. Muy buenas tardes, Cómplice FM, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, mi niña. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, por favor? Rubén Abad. Buenas tardes, don Rubén. Ayúdenos ahora sí, ¿cuál es su consulta? Verá, quisiera consultarle al doctor. Yo me jubilé más o menos hace un año y yo siempre he sido un ejecutivo con unos sueldos muy altos. Pero en el seguro, hace un año, me quitaron, hablemos así la palabra ya, mi promedio era $2.500 y ahorita estoy cogiendo de pensión 1.600, que ese es el tope que me pudo indicar la señorita que me atendió. Quisiera saber si se puede hacer algo, que no es justo que toda mi vida he dado mis aportes altos al IES y que me vengan para darme menos la pensión. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Bueno, es muy importante tener en consideración de que hay varios indicadores que permiten calcular la pensión de jubilación. Uno de ellos es, por ejemplo, el número de aportaciones que haya tenido a lo largo de toda su vida laboral. Si es que cumplió los 40 años de aporte, que sería el tope, la jubilación se la realiza por el rango del 100%, pero por supuesto que existe una base o un techo de jubilación que está fijada en consideración a las variables que tiene la seguridad social. En la actualidad, si no estoy mal, está sobre los 2.000 y algo de dólares el techo de jubilación, pero todos los cálculos se realizan a la fecha en que se declaró cesante al trabajador. Como refiero, habría que revisar en esas circunstancias cuál es el aporte integral que tuvo el empleado y el número de aportaciones. Y en función del número de aportaciones, una vez que tiene su pensión, esta pensión también se va considerando en su crecimiento en relación a la inflación que tenemos todos los años. Así es, vamos a recibir un nuevo contacto. Bueno, perdimos la llamada. Vamos a hacer una pausa, doctor, un nuevo corte, y enseguida regresamos, siempre invitándoles a nuestros amigos oyentes para que nos sigan escribiendo o comunicándose si es que tienen alguna duda en cuanto al tema que hoy estamos hablando sobre esta obligación que al parecer tendrían algunas personas en cuanto a la seguridad social, de asegurarse justamente al IES. Y bueno, los conflictos que se han dado, las discrepancias, entre otras cosas, ya lo hemos estado analizando con el doctor, quiénes específicamente podrían estar obligados, quiénes no deben tener esta obligación, entre otras cosas. Si usted tiene alguna consulta, recuerde que puede comunicarse con nosotros. Luego del corte estaremos recibiendo más llamadas. Fin de espacio publicitario. 99.7 Cómplice FM, tu nueva sensación. Estamos de vuelta ya en los minutos finales de este diálogo que mantenemos con el doctor Paulo Gárate. Vamos a hacer un breve resumen, doctor, ya que nos quedan pocos minutos nada más para este espacio que ha traído muchísimo la atención de nuestros amigos oyentes. Yo estoy preocupado, Marlene. Estoy preocupado en lo personal, estoy preocupado desde la academia, porque cuando se expidió la Constitución del 2008, se hablaba siempre de la defensa de los derechos, especialmente de los derechos de grupos de atención prioritaria y de los trabajadores. Se emprendió, se invirtió en el mejoramiento del Ministerio de Relaciones Laborales, en ese entonces, hoy Ministerio de Trabajo. Se emprendió también en dar alternativas para el tema tributario y siempre se sacó al aire la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en el 2014, como refiero, cuando se trató de tocar el tema de la afiliación obligatoria del trabajador autónomo, esta legitimidad social que se caracterizó por reclamar lo que corresponde, pues les dijeron, miren, el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, si bien está como tal, no es un justificativo. Por eso es que muchos que participaron del proceso llegaron desde la asamblea, incluso recuerdo, a interpretar el alcance que tenía la jubilación, la pensión, el pago de la afiliación voluntaria a la seguridad social, y fueron muy claros en ese entonces con el discurso político en referir que el trabajador autónomo
que aquel que está sujeto al mandato, que aquel que no está bajo relación de dependencia, no tiene la obligación de afiliarse a la Seguridad Social. Y tenía una lógica, y la lógica era la carga que podría tener esto en el ingreso económico ganado con el sudor de la frente de todos quienes prestamos, por ejemplo, un trabajo autónomo. En la actualidad no es que usted cuando factura simplemente va a hacer el aporte a la Seguridad Social. Usted cuando factura genera en primer lugar un impuesto a la renta, genera una retención por servicios profesionales, que es el equivalente a este rango, y también le retienen el IVA, o tiene que pagar el IVA. Ya está pagando varios impuestos. Estamos hablando ahí del 12%, más del 10% de servicios, del 22%, y aparte de ello, si es que yo tengo que generar un autoaporte a la Seguridad Social por el monto del valor que estoy acreditando, pues estaría en cierta forma resultando perjudicado. Y es aquí en donde voy a hacerles una consulta a los señores del IES. Si es que el día de hoy me están indicando de que el trabajo autónomo, si es susceptible de materia agravada, y que yo como representante legal de una empresa, al igual que todos los trabajadores autónomos en este país, debemos declarar lo que percibimos, ¿qué pasa si realmente percibo $10,000 y aporto mensualmente esos $10,000 y algo más durante los 5 años para beneficiarme de una pensión jubilar? ¿Sabe qué es lo que me van a decir? Me van a decir, perdóneme, pero se emitió la resolución respecto del cálculo matemático para la base de la pensión jubilar, y usted tiene que obtener la base de la pensión de la raíz sesentava del producto de las 60 aportaciones de los 5 años de mejores sueldos o salarios. Y lo que ya está en vigencia desde septiembre de este 2017. Así es. Entonces, cuando les conviene, la ley de seguridad social es lo máximo, pero cuando no conviene, las resoluciones del Consejo Directivo del IES son lo máximo. Y esta es la contradicción que nos ubica a nosotros en un estado de inseguridad jurídica, porque la ley de seguridad social es muy clara en determinar que el cálculo de la base de la pensión jubilar es el promedio de los 5 mejores años. Ninguna resolución administrativa puede ir en contra de esta norma. Y resulta ahora que, por lo contrario, cuando la ley sí dice, en cambio, que los trabajadores autónomos deben aportar en consideración a sus ingresos, por el otro lado, en cambio, esta resolución administrativa como tal les trata de dejar sin efecto. Miren, hay que hacer un análisis y una actualización de la normativa y poner las cosas claras. No podemos nosotros simplemente trabajar en función del impacto social. Un Estado de Derecho sin seguridad jurídica no es un Estado de Derecho sólido. Les invito, por favor, señores miembros, representantes del Consejo Directivo del IES, a las autoridades pertinentes, realicen un análisis de la norma vigente de seguridad social y pongan las cosas en regla. No es posible que las resoluciones del Consejo Directivo del IES han pasado ya a estar casi en su mayoría, en una gran cantidad de casos, sobre lo que dispone la Ley de Seguridad Social y viceversa, porque también se dan los dos casos. Este que analizamos el día de hoy es uno de ellos, pero lo que observamos, Marlene, es una contradicción total entre todas las normas. Yo me pregunto, legítimamente, el pueblo, la ciudadanía, quienes ejercemos libremente en la vida diaria, tendremos esa oportunidad de poder subsanar un costo casi del 50% de lo que ganamos solamente en pagos de esta naturaleza, y sabiendo que aún haciendo esos pagos no tengo garantía de una atención en salud porque el turno me lo dan después de 2 meses. Sin comentarios de los famosos turnos. Le digo porque a mí me ha pasado. Yo tengo ahí impreso un turno de un turno que tenía de un examen de sangre que estaba programado cuando lo pedí en octubre, si no estoy mal, me lo pusieron para diciembre. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo también he pasado las de Caín y Abel para hacerme atender en el Seguro Social, y cuando he logrado esa atención, mejor no quiero ni comentar. Me guardo mis comentarios de verdad. Las personas que me atendieron en realidad no fueron de los más amables, y eso es lo que nosotros pagamos todos los meses, esa seguridad social que a veces ni siquiera representa cuando vamos a estas instituciones. Es la verdad, ¿no? En otros países, especialmente en Europa, por ejemplo, los hospitales públicos y de seguridad social son hospitales públicos que valen la pena y uno busca irse al hospital público. Ahí el privado es casi lo contrario a lo que tenemos nosotros acá. Acá lo privado es lo bueno,
Lo público se tiende un poco a tener sus restricciones, pero en otros países más desarrollados, lo público, eso es lo positivo, eso es lo bueno. Y yo le pregunto a usted, Marlene, si en lo público tuviésemos nosotros toda esa atención, si tuviésemos medicina, si tuviésemos especializaciones, si no tuviésemos que andar de lado a lado con el tema de las derivaciones y haciendo trámites por todo lado hasta lograr obtener un medicamento o una atención, créame, el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social fuese el deber ser de una sociedad en la cual la equidad, la solidaridad, como tal, daría gusto que fuese obligatoria, porque yo sé que con todos esos aportes que yo genero, estaría pues generando también un beneficio para quienes son pensionistas, jubilados, también aportantes dentro de relación de dependencia o incluso sin ella. Pero en la práctica no se da. Uno se siente muy decepcionado cuando simplemente se verifica que millones de dólares desaparecen por efecto de la corrupción, que están ahí en nuestro medio con sanciones y que quizás a quienes tuvieron esa oportunidad de defraudar tanto al país, hoy con 3-4 años de cárcel vayan a salir muy felices a disfrutar de todo aquello que han conseguido malavidamente. ¿En dónde queda el tema de la recuperación de los fondos patrimoniales que ya fueron perjudicados? ¿En dónde queda todos esos sobreprecios que en muchos casos se cancelaron? Mire, no quiero entrar a profundizar esos temas, ya como ciudadano en ocasiones me siento decepcionado de que ese tipo de situaciones se den en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho en donde, como dije hace un momento, no existe legalidad y legitimidad y no existe concordancia con las normas, en realidad no es un Estado sólido que pueda salir adelante. Doctor, de esta manera estamos cerrando este espacio, este diálogo. Queremos, como siempre, agradecerle a usted por su tiempo y sobre todo por atender todas las inquietudes. Lamentablemente nos quedamos también con algunas llamadas que ya no pudimos atender por el tiempo y sobre todo también porque se necesitaba la explicación en detalle de lo que usted esta tarde nos ha compartido aquí en este tema tan interesante sobre todo. Y bueno, nos quedó pendiente los tipos de contratos que vamos a tratar de analizarlo la próxima semana, pero era fundamental que este viernes analicemos esto que se ha generado en estos últimos días y que podemos observar a través de los mensajes, de las llamadas, que no es un caso aislado. Esto se está dando con mucha frecuencia y muchos ciudadanos están lamentablemente teniendo estas dificultades para acceder a esos beneficios o simplemente tomar sus decisiones si es que quieren o no estar afiliados al Seguro Social. Y nos damos cuenta, Marlene, que este espacio de análisis que tenemos los viernes poco a poco nos está dando la razón. Mire usted que cuando tratamos el tema del cálculo de la base de la pensión jubilar, había gente que aún decía que no es posible. Mire usted. Ahora vamos con la llamada. Hoy, con esta llamada, acabamos no solamente de constatar que estamos en lo cierto. Ahora, frente a esta constatación, frente a esta realidad que no la sufre uno o dos personas, ¿qué van a hacer las autoridades? Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Antes, repetir a nuestros amigos oyentes un número al cual se pueden contactar con usted y la página web también, para cualquier consulta. Para cualquier consulta pueden contactarse con nosotros al 072-455-248, también al 0987-120062 y a la página web en donde están todos nuestros datos de contacto y tienen un chat también para comunicar sus inquietudes, www.garateasociados.com. Para mí, un placer compartir con todos ustedes, un gusto tenerles siempre acá en el programa, con sus participaciones, con sus comentarios, pues este es un espacio de servicio a la comunidad y cuando genera resultados como los que tenemos, pues nos da mucha satisfacción compartir. Muchísimas gracias al doctor Paulo Gárate, con quien hemos dialogado esta tarde también, como cada viernes, en nuestro espacio Consultorio Jurídico.